Estamos terminando la sección de los conductores, ahí nos hemos quedado, ¿no? ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Entonces, la sección de los conductores dice que tenía una caída de tensión, ¿no? Esa caída de tensión había que calcularla, está en función al porcentaje, ¿correcto? Luego teníamos acá la potencia, ¿no? Esa potencia, la corriente que consumía cada uno, ¿ok? Y luego teníamos la resistencia, ¿no? La resistencia, en este caso, estaba en función a qué, ¿no? Está en función a la longitud del conductor y de la sección. Y también dependía de la resistencia propia del conductor, o sea, su resistividad, ¿no? ¿Dónde está Rho? Aquí Rho, ¿ok? Rho viene a ser el coeficiente de resistividad del conductor. O sea, esta resistencia que tiene el conductor va a depender del tipo de material. Bueno, si hablamos de un AAC, un triple AC, un ACSR o un ACAR, ¿no? Cada uno tiene su propio valor. Ok. ¿Listo? Seguimos. Entonces, cada material, en este caso conductor eléctrico, tiene su propia resistencia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. También habíamos hecho un cálculo, ¿no? O sea, reemplazamos las fórmulas, ¿no? Que esa caída de tensión estaba en función a la raíz de 3, reemplazamos acá lo que es la resistencia, su longitud, su área, la potencia, la corriente eléctrica, raíz de 3, la tensión, el cos de phi se va y nos queda que la variación de tensión va a estar en función de Rho, L, potencia, S y la tensión, ¿no? De lo cual nos interesa encontrar la sección del conductor, ¿no? Esta sección del conductor S, que viene a ser el valor de S, viene a ser Rho, L, P y A, ¿no? Y su delta de B, su variación de tensión y su tensión de salida. Entonces habíamos reemplazado ahí y habíamos determinado que el valor de la tensión estaba en función a la caída de tensión, ¿no? O sea, el valor de S está en función a 1000 Rho L, su potencia, el porcentaje de caída de tensión y en la tensión en el que se va a transmitir, ¿no? La tensión de transmisión. Entonces tenemos acá que los valores, ¿no? Tenemos ahí la sección del conductor, se va a dar en milímetros, la potencia en watts, la distancia en kilómetros. La distancia en kilómetros, luego la tensión en el extremo receptor, ¿no? La tensión V, ¿sí? Luego tenemos que la caída de tensión, este porcentaje, según lo establecido, se dice que no debe exceder de un 5%, ¿no? Luego este Rho, que viene a ser un coeficiente, el cual ya lo hemos visto hace unos minutos, que va a depender del tipo de conductor que hemos elegido, ¿no? Vamos a tener una diferente resistencia, una cantidad de ohmios por cada milímetro cuadrado por kilómetro de distancia, ¿no? Todo a una temperatura de 20 grados centígrados. También habíamos visto que este valor de S podíamos cambiarlo, ¿no? Por las unidades, ¿no? Queremos expresar en kilowatts, queremos expresar en kilovoltios, ¿sí? Entonces podemos hacer unas conversiones, un arreglo en la fórmula y tenemos acá Rho, LP, 10, delta de B porcentual, o sea, la caída de tensión, por la tensión de transmisión. También estamos viendo otro detalle importante, ¿no? Los KC1000. ¿Qué será un KC1000? Miren, estamos viendo acá lo siguiente, ¿no? La sección S y ese joven que es entrado es un virus. Se ingresa solo nomás. No lo aceptaba, se ha ingresado solito. A ver, yo me acuerdo su nombre, a ver, voy a revisarlo. Centrado sin se ha ingresado sin saludar, o sea, ha ingresado. Hábil se cree.
Le he observado pasar por la pantalla, sí, le he observado pasar por la pantalla. O sea, no es que por aquí pasan todos los que esperan y los que no esperan. Se ha pasado por la pantalla directo al aula. Es un virus, una Es bacteria. un virus, dije. Sí, sí, es un joven. Ahorita lo encuentro acá por su nombre. Calderón le ha dado pase. Se ha pasado directo, nada más. ¿Ah? Ya, hay jóvenes así que ingresan directo. Bueno, ya por ahora lo voy a dejar pasar, ¿no? Pero lo he visto pasar. ¿Ah? Iba a aceptarlo y ya se ingresó solito. Bueno, seguimos entonces. Entonces estamos viendo acá. Los links jóvenes no deberían de compartir con nadie, ¿no? Solamente con los del salón. ¿Ah? Están ingresando porque hay jóvenes que ingresan con el link. Eso es justamente lo que quería ver. Solamente deben estar en el aula los jóvenes que pertenecen a la universidad, nada más. Felizmente la mayoría conozco por su nombre, ¿no? Ah, Alex Lower Stedich, ¿quién es ese joven? ¿Se podría identificar? Yo, ingeniero. Pero yo, como no entiendo, ¿cuál es el nombre de yo? No, yo soy Alex Lowell, para ti, Ventura. Ah, Calatayud Ventura, ok, listo. Ok, después tenemos acá Alfredo Hinojosa, Jaime Yus, Milagros. Dos milagros hay. ¿Por qué dos milagros? ¿Puedo eliminar una? Inge, disculpe, es como que la laptop no sale el sonido, entonces entro al celular para poder escuchar la clase y la laptop para ver la pantalla. Dos milagros. Ah, o sea, no te elimino porque veo dos Sin milagros. Ya. cositas. No, sí, es que se me cayó la laptop, ingeniero, y por eso tengo que escuchar de mi parte. Richard Tobar. También tengo dos Richard Tobar acá. ¿La No, dos. laptop se ha caído? Se me Ya, cayó. listo, ya. Ok, ok, listo. Vamos acá a lo siguiente. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Estamos viendo la ecuación 411 y la 412 ahora, ¿no? Nos dicen que la sección S, el conductor S, su sección en este caso se calcula en milímetros cuadrados, ¿no? Es lo que va a salir en la respuesta. Pero muchas veces los fabricantes de conductores en sus tablas, cuando veamos, vamos a ver las tablas también, se da el calibre del conductor expresado en AWG o también pueden darlo en KC1000. Y creo que este es el dato que más vamos a trabajar, los KC1000, los kilos circular 1000. Entonces, para hacer la conversión es necesario saber lo siguiente, ¿no? O sea, el factor de conversión sería este de acá, jóvenes, que tienen que tenerlo, ¿no? KC1000. También pueden entrar ustedes por internet, ¿no? El KC1000, ¿no? Y vemos ahí un milímetro cuadrado, ¿cuántos KC1000 es? ¿Es 1973 o 1.973? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, pueden consultar por internet, a ver, lo confirmamos, ¿es 1900 o es 1,9? A ver, ¿me confirman? De paso que averiguamos un poquito más. Está buscando. Sí, 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 adelante, síganos. Está bien, Inge, sí es 1, 1,1735 Casemir, eso equivale a un milímetro cuadrado. 1,9, ¿no? Sí, sí, ingeniero. 1,27 vota. Ok.
Listo, entonces anotamos ese dato, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Seguimos entonces. Y luego tenemos acá otro concepto, ¿no? Dicen corriente de cortocircuito, ¿sí? A ver. Listo, corriente de cortocircuito. Nos dice que la temperatura que puede alcanzar el conductor como consecuencia de un cortocircuito de corta duración, ¿no? No debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración. Vale decir, para menos de 5 segundos, ¿no? Esta temperatura máxima depende del material del conductor, ¿ya? Este criterio es importante en las líneas de transmisión de alta tensión, ¿ok? Entonces, la corriente máxima de cortocircuito en el conductor va a depender del material, ¿no? Va a depender del material, sección del conductor, temperatura máxima que se puede alcanzar y el tiempo de duración de la falla, ¿ok? Bueno, acá tenemos en la fábrica Cetelsa, en sus tablas de conductores, indica una referencia de la capacidad de la corriente de cortocircuitos de los conductores, ¿no? Que se fabrican para la duración, en este caso, para una duración de una falla de 1 segundo. Entonces nos dan una tabla acá, ¿no? Una tabla en la cual se describe la siguiente ecuación, ¿no? En la cual describe las relaciones de las variables con las que se trabaja en el cortocircuito, ¿ya? Esto lo vamos a tomar como referencia, jóvenes, no va a haber un cálculo específico, ¿ya? Solamente lo vamos a tomar como conocimiento, ¿ya? Entonces acá tenemos los factores S y K, es de la fábrica Cetelsa, y ellos nos dan una referencia, ¿no? De cómo podríamos calcular en este caso, la corriente de cortocircuito, ¿no? En una línea de alta tensión, es una referencia, ¿no? Utiliza el logaritmo de la temperatura 2 entre la temperatura 1, el factor lambda, y el tiempo, ¿no? La raíz cuadrada del tiempo. ¿Ya? Anotamos la fórmula en todo caso primerito, ¿ya? A ver, para pasar al desarrollo. A ver. ¿Listo? Ingeniero, la fórmula es I Y de largo. CC, y de cortocircuito, CK. Ah, Entonces ya. vamos a poner Y acá cada cortocircuito. uno es. Aquí está la designación. También tenemos que tomar nota de esto, ¿no? ICC viene a ser la máxima capacidad de corriente de cortocircuito. Esa va a estar dado en amperios. Mientras yo voy indicando, ustedes pueden ir copiando, sacando las imágenes, ¿no? Entonces tenemos el valor de S, que viene a ser la sección mínima del conductor en milímetros cuadrados. ¿Sí? Tenemos el valor de K, SK, ¿no? Teníamos acá en la fórmula, regreso, el valor de SK, S y K, ¿no? La sección K, el coeficiente, ¿no? Logaritmo de temperatura y lambda, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? Entonces T1, ¿a qué cosa era? K va a ser una constante para el cobre, ¿no? Que va a equivaler, en este caso, a 341, y para el aluminio vamos a tener un equivalente de 224. Son valores que están predeterminados, ¿no? Lo que es la temperatura 1, en este caso va a ser una temperatura de operación del conductor, ¿no? En grados centígrados. Su valor lo vamos a obtener de tablas. Esas tablas las vamos a tener que revisar luego, ¿ok? Su valor es, en este caso, T1, que representa la temperatura de operación, y lo obtenemos de tablas, ¿ok? Y la temperatura T sub 2 es la temperatura máxima permisible, ¿no? En el estado de falla, también lo obtenemos en tablas, ¿ok? Luego tenemos T, que va a ser el tiempo, ¿no? El tiempo de duración de falla, ¿no? Para este caso, esta fórmula, 1 segundo. Y lambda, que es el valor que tenemos ahí, viene a ser la temperatura de resistencia cero, ¿no? Su valor, por ejemplo, para el aluminio y algunos derivados,
en este caso va a equivaler a 240 grados centígrados. ¿Ya? Tomamos nota de ello, ¿ya? A ver, jóvenes, ahí. ¿Listo? ¿Tenemos la imagen, jóvenes? ¿Sí? Ok, continuamos. Bueno, si vamos a hacer un pequeño ejemplo, aplicando las formas que tenemos, ¿no? Damos este ejemplo acá. Dice, tomando como referencia el caso anterior, ¿no? Donde teníamos que transmitir una potencia de 20 megawatts, ¿sí? Les dije que anotaran datos. En todo caso, tenemos que ir anotando para adelante para poderle hacer la secuencia, ¿no? 20 megawatts, una distancia de ¿cuánto era? De 45 kilómetros. Ese era el ejercicio, ¿sí? Y para lo cual ya habíamos elegido dos alternativas, ¿no? Habíamos escogido dos alternativas, ¿no? La primera alternativa, si recuerdan, dijimos para 138 kilovoltios y la otra era con doble terna, ¿no? Entonces, en la primera alternativa con 138 kilovoltios de tensión, esa era la tensión para transmitir. Las ternas era una simple terna, ¿no? De 1, y conductores por fase solamente era 1. Ese era nuestro primer caso. En el segundo caso teníamos aquí que se había considerado solamente la mitad, o sea, en este caso una potencia entre 2, lo dividiríamos, ¿no? Entre 2. Y nos ha salido acá una tensión de 60 kilovoltios, lo que nos indicaría que es 60 kilovoltios de tensión de transmisión, pero como lo hemos dividido entre 2, tendríamos que utilizar doble terna, o sea, T igual 2. ¿Y cuántos conductores por fase? En este caso también es un conductor por fase. Es 2 ternas, pero un conductor por fase. Hasta ahora, para cada alternativa se desea determinar, entonces ahora para cada alternativa se desea determinar la sección mínima. Miren acá. Deseamos determinar la sección mínima de cada conductor, considerando un conductor de tipo AAC. Vamos a poner escoger un conductor de tipo AAC. ¿Correcto? A ver, anotamos ahí. El conductor que vamos a utilizar es el AAC. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí para la alternativa 1. Entonces tenemos la fórmula. ¿Sí? Tenemos una fórmula. La fórmula de la sección. ¿Cómo es la fórmula de la sección? ¿Podrían decirme? ¿Copiaron? ¿Cómo era la fórmula de la sección? Vamos a tener que regresar el valor de ese, ¿ya? Vamos a regresar al valor de la sección. Los circuitos no. Valor de la sección. Aquí está. Anoten el valor de la sección. S es igual a ρ L P sobre 10 delta de B porcentual por tensión al cuadrado. ¿Listo? ¿Anotaron? ¿Ya? Entonces aquí es importante la potencia, tiene que estar en qué unidades. En kilowatts. L, ¿en qué unidades va a estar? Metros, ¿no? Kilómetros, ¿no es cierto? La tensión en kilovoltios. ¿Correcto? Y la sección, ¿en qué nos va a dar?
en milímetros cuadrados. Aquí estamos hablando de esta fórmula acá. A ver, jóvenes, no sé si están ubicados aquí. S va a dar en milímetros cuadrados. Rho, ya sabemos sus unidades, de acuerdo a la tabla. L está en kilómetros, P en kilowatts. Y la tensión en kilovoltios. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es la que vamos a usar, ¿ya? Listo. Nos vamos aquí al ejercicio y vamos acá. Preguntamos, ¿cuánto vale Rho para el triple AAC? Entonces, ¿cuánto es el conductor? Mira, tenemos que regresar otra vez. No hemos anotado. O si sacaron la imagen. Sacaron la imagen, Rho para el triple AAC. ¿Cuánto es? Aquí está. ¿Cuánto es, jóvenes? 33,46. Ese valor, 33,46. Anotamos. Listo. ¿Ya? Ese es el valor. ¿Ya? Listo. Llevamos ese valor ahora a la fórmula. Regresamos otra vez a la fórmula. ¿Ya? Regresamos. Estamos acá. Entonces, ¿cuánto vale? En este caso, este es Rho. 33,46. Luego viene L. Acá viene L. L, ¿cuánto es? 45, ¿no? 45. Acá está 45 en la parte superior. Kilómetros. Y luego viene la potencia. Pero la potencia tiene que estar en kilowatts y acá está en megas. Entonces tengo que aumentarle los 3 ceritos, 20.000. ¿Correcto? Listo. En la parte baja, este es el porcentaje de la caída de tensión. ¿Cuánto nos dijo? Que no tiene que ser del 5%, ¿no? Y luego la tensión, ¿cuánto es el voltaje que vamos a transmitir? Al caso de la primera línea, 138. ¿Listo? Resolvemos ya. A ver, resolvemos. ¿Cuánto sale? Sí, está bien. sí, ser ingeniero. 31,625. Ok, esto es en milímetros cuadrados, ¿no? Anoten ese resultado, ¿ya? Anotamos ahí, 31,63 milímetros cuadrados. Esa es la sección, ¿ah? La sección. ¿Ok? Listo. Ahora, este valor lo vamos a convertir en Kc/1000. Este valor S lo multiplicamos por Kc/1000. ¿Por cuánto se tiene que multiplicar? Por 1. Este es el factor de conversión que su compañero ya lo había averiguado por internet hace unos minutos, no lo ha confirmado. ¿Cuánto saldría en Kc/1000? $62,4218, casi 1000 ingenieros. Ok, muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos acá la sección en Kc/1000. Luego calculamos la máxima capacidad de corriente de cortocircuito, ¿no? Con la ecuación 413, tomando como temperatura de operación la del conductor, en este caso 75 grados centígrados, y la temperatura máxima de falla de 340 grados centígrados. En este caso vamos a tener acá los valores, ¿no? A ver, veamos aquí. ¿Cuánto nos ha salido? 62,42 Kc/1000. Tenemos una tablita, lo sabe WG, no está en este rango, ¿no? Esa tablita no nos va a ayudar, ¿no? 62 no está ahí, ¿no? No está ahí tampoco. Vamos a ver luego la tablita, anexo 1, ¿no? Anexo 1, la tabla. ¿Listo? Bien.
Entonces aquí con los datos que tenemos, ¿no? Este dato de cálculo de la corriente, de la temperatura de operación, tenemos acá ¿cuánto? 75 y 340, ¿no? A ver, 75 y 340. Aquí tenemos el 340, tenemos el 75, ¿no? Y los otros datos, ¿qué son? 31, 63. 31, 63, esa es la sección del conductor. Es la sección del conductor, ¿se acuerdan? Esta es la sección. Este va a ser SK, ¿se acuerdan el valor K? ¿Sí? Bueno, el valor K. 244. Todos esos datitos los tenemos de tablas. Ahorita vamos a verificar esas tablas. Y el otro es 240, ¿no? Resolviendo nos va a salir una corriente cortocircuito de 3.640 10 amperios. ¿Ok? Nos vamos a ver ahora las tablas, ¿no? Vamos a ver las tablas ahora. Vamos a buscar ahora qué tipo de conductor es el que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a ver ahora la tabla, el anexo 1. A ver, vamos a buscar esa tablita, el anexo 1. A ver, un segundo, vamos a buscarlo. Logramos visualizar la tabla. Está un poquito pequeño, pero bueno, está toda la tabla. Podremos encontrar el valor que estamos buscando, la sección 62,42 kc/1000. Vamos revisando un poquito qué cosa tenemos aquí pues, en la tabla, vamos conociéndola, ¿no? Aquí vemos el conductor, ¿no? Cable de 7, de 19, de 37, 7, 19, 37, listo. Los nombres de los cables, ¿no? Vamos a ver, estos conductores dice que son, tienen acá nombres de animales, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos acá el área, ¿no? El área. Tiene 30, 48, 77, 97, 123. En este tipo de conductor. En este cableado de 19 también tenemos ahí. ¿Cuánto estamos buscando? 62,42 creo. Hola. No era 30. Ah, sí, 62.
62,42 en Kc/1000, ¿no? Entonces por acá subiríamos, por acá, miren, 62. No hay 62, ¿ah? Aquí en este tipo, en el cable de 7, no hay 62. 97. Podría ser este Ames, ¿no? Ames 77, tiene ligeramente más, ¿no? ¿Ok? Aquí nos dan los diámetros. El diámetro nos va a dar de 8.002 milímetros. Nos da su peso, su resistencia, ohmios por kilómetro, capacidad de corriente que transmite, 191, 191 amperios, ¿no? Nos da su carga de rotura, diámetros, listo. Podría ser este Ames, ¿ah? Que tiene ¿cuántos? Siete conductores, ¿no? 7 hilos, 1, 2, 6, 7, ¿no? 7 podría ser este Ames. Aunque también podría irnos por abajo y escogemos otro, ¿no? Que tiene más conductores, ¿no? Más hilos, ¿no? Pero no tan delgados, pues también, ¿no? Acá tiene 500, 500, acá de repente 73, este de 7 también, ¿no? Podría ser ello. Nos quedamos con el primerito, ¿ya? Con el Ames, ¿ya? 77,47, ¿ya? Ahora sí, vámonos al ejercicio 77. Pero veamos otros cables más, a ver, por acá hay más. Es el AK, es el AC, a ver, veamos arriba. Conductores AC. Buscáramos otro conductor, digamos, vamos a como que quisiéramos buscar al azar, ¿no? Por casualidad fuera ahí, ¿no? En este conductor, ¿cuánto tiene en Kc/1000? 62, a este valor es muy grande esa tabla, ¿no? No va a dar. Esta tabla de aquí, podría ser, ¿no? 3,0, 2,0, podríamos intentar, pero sale otros valores. ¿Ok? Esto es el anexo 1, ¿no? Tenemos ahí la tabla de la empresa CETESA, los conductores eléctricos. Este es el triple AC, ¿no? Entonces tenemos el ACAR también, ¿no? HCR. ¿Ya? Nos quedamos con el triple AC. Le dijimos este de acá, ¿no? AM 7747 Kc/1000, ¿no? Su sección 8.02, ¿no? El cable. También nos da el DMG, ¿ah? El DMG vamos a usar más adelante. Ese 2.91 también vamos a usar. Por ahorita, 8.02. ¿Ok? Listo.
Esto regresamos aquí, ya tenemos la fórmula, ¿no? ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí, buscando los conductores eléctricos en la tabla. Estamos viendo acá el conductor eléctrico, dice tipo AC, hemos estado viendo eso en la tabla, en anexo 1, que acabamos de ver. Este conductor, el que se ha seleccionado, es el más próximo, ¿no? Es el AMES, ¿no? El AMES de 77,47 kc/1000, ¿no? Entonces, esta sección, ¿cuántos hilos tenía? 7, ¿no? Es lo que hemos estado viendo, 7 hilos, y tiene un diámetro. El diámetro exterior es de 8.02, les dije. Ese diámetro es de 8.02. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora, si nos vamos ahora para la alternativa 2, miren, ya hemos hecho para la alternativa 1, ¿ya? En la alternativa 2, entonces en la alternativa 2, ¿qué teníamos? Los datos, ¿no? En la alternativa 2, ¿qué teníamos? Entonces, ¿se acuerdan en la fórmula que viene aquí? El primerito que era el ρ, ¿no? Este es el ρ, ¿sí? Acá que viene la longitud, aquí viene la La potencia, potencia. aquí viene la variación de tensión, y aquí viene el voltaje con el cual se va a trabajar. Listo, muy bien. A ver, revisamos eso, ¿cuánto sale? Sí sale exacto, ingeniero. 83,65 milímetros cuadrados. Entonces tenemos acá 83.65. Correcto, muy bien. Entonces ya tenemos la sección. Entonces ahora podemos convertir, tenemos que convertir eso, ¿no? A kc/1000. Tenemos que convertirlo a kc/1000. ¿Cuánto sale en kc/1000? Profe, ¿se puede multiplicar por 1.97? Porque así figura en una tabla. Claro, multiplícalo, normal. Sí. Sí, sería ingeniero. Porque a la 165. final es un valor aproximado. Cuando tú vayas a la tabla, has visto que todavía tenemos que elegir, no va a haber un valor exacto. No va a haber ese valor exacto, sino tenemos que aproximar al más cercano, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos ha salido un valor diferente y nosotros hemos buscado el más próximo, nos salió 62, en el caso anterior, ¿no? Lo hemos puesto ahora en 77, que es el más próximo. Es que nosotros no podemos encontrar uno exacto a lo que queremos, ¿no? Entonces acá a 77 hemos elegido, ¿no? Claro. Ahora vamos a hacer algo semejante también. O sea, con decimales no vamos a ponernos aquí a poner indiferentes, ¿no? No hay problema, porque al final vamos a tener que elegir, ¿no? Son parámetros que nos permiten elegir, ¿no? Seleccionar los conductores más adecuados a los requisitos que necesitamos, ¿ya? ¿Cuánto sale entonces? ¿165? Sí, ingeniero. Ok. Con ese valor nos vamos a la tabla y buscamos ahí, ¿no? ¿Ok? También hacemos el cálculo de acá de la corriente de cortocircuito. En este caso acá utilizamos el valor que hemos encontrado, es 83, y resolvemos, ¿no? Y nos va a salir un valor ahí. ¿Ok? No nos hacemos mucho problema con ello, porque esta es una fórmula aproximada nada más. ¿Listo? Nos faltaría, ¿qué conductor es el que vamos a usar? Eso sí, tendríamos que ir a la tabla, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla y tendríamos que buscar con qué valor ahora, a ver qué valor es el que tenemos, 165, ¿no? Vámonos a la tabla entonces ahora con 165.
¿Qué valor estamos buscando? ¿83 o 160? 165, ingeniero. Ok, ahí vamos a buscar entonces, ¿ya? Por aquí. ¿Dónde está ese valor? Sería 195. Este sería, ¿no? Este Ameretz, ¿no? 196.7 y que tiene un diámetro de ¿cuánto? De 12.74. 12.74, ¿no? Ese es el más próximo. O sea, si redondeamos, como me decía su compañero, profe, un decimal menos, un decimal más, al final, cuando ingresemos a la tabla, vamos a tener que decidir. O sea, ese decimal no nos afecta mucho, porque aquí vamos a tener que decidir, ¿no? Elegir uno de ellos. ¿Ok? ¿Cuántos hilos? Tiene 7, ¿no? 7 hilos, es el Ameres. Su área va a ser 196.7 kc/1000 y 12,74. ¿Ok? Listo. Regresamos entonces. ¿Listo? Entonces ahora veamos entonces cuál es el que hemos elegido. Era de 165, ¿no? Entonces nos vamos aquí a... entonces la respuesta nos va a salir el Ameres, ¿no? De 195,7 kc/1000, ¿correcto? El conductor es un triple AC, ¿sí? Según el código del anexo 1 que hemos utilizado, el anexo 1. ¿Cuántos hilos va a tener? 7 hilos. ¿Qué más? Un diámetro exterior, ¿no? De 12,7. Entonces, esos son nuestros resultados, esos son nuestros datos. ¿Sí? Esos son los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Listo? Veamos acá, la capacidad de corriente máxima. Veamos entonces, ahora seguimos con los cálculos. Creo que ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo de todas maneras. La capacidad de corriente máxima es un valor que el conductor tiene como valor máximo, ¿no? Que puede soportar en condiciones normales de trabajo, de operación, ¿no? Y en régimen permanente, ¿no? Esta corriente máxima ya la conocemos para una línea trifásica. ¿Está por quién? Está por lo siguiente, ¿no? Esa corriente I va a ser igual a la potencia, como es sistema trifásico, raíz de 3b por coseno de phi. ¿Ok? Esta va a ser nuestra potencia máxima, ¿sí? Estamos ahí, copiamos nuestros valores. ¿Cuáles son las unidades? La corriente va a salir en amperios. La potencia, en este caso va a ser la potencia. ¿Qué tipo de potencia es? Activa, ¿no? Potencia activa. Va a estar en kilowatts. Y esta es la tensión, ¿no? La tensión de transmisión. ¿En qué unidades? Kilovoltios. Y luego tenemos el coseno de phi, que viene a ser el factor de potencia. ¿Sí? Que para fines de diseño nosotros podemos considerar que este factor de potencia es eficiente, ¿no? Podemos considerar 0,9 también. ¿Listo? Copiamos eso, jóvenes, a ver.
¿Listo? Seguimos. Vamos a sacar lo siguiente ahora, ¿ya? Miren. La ecuación anterior vamos a aplicar ahora cuando la línea era cuando una línea tenía una simple terna, ¿no? Y tenía un solo conductor por fase. Pero cuando se desea diseñar líneas, ahora que debemos diseñar líneas con doble terna y con más conductores por fase, es necesario utilizar la siguiente fórmula. Este de aquí, miren cómo ha variado. Miren cómo ha cambiado. Entonces tenemos acá la corriente, tenemos la potencia, tenemos raíz de 3 y vamos a dividir entre n. N va a ser para nosotros el número de conductores por fase. T, el valor de T, viene a ser el número de circuitos, ¿no? En este caso de ternas. ¿Correcto? Listo. Tensión ya lo conocemos y el factor cos phi también. ¿Listo? Anotamos, jóvenes, ¿ok? Ese dato. ¿Listo? Muy bien. Hay algunos datos importantes acá, ¿no? A veces los fabricantes, por ejemplo, nos proporcionan los valores, las tensiones máximas, los valores máximos de la corriente que deben de sobrepasar, ¿no? También es importante considerar en este caso lo que es la densidad de la corriente máxima, ¿no? Que se debe transmitir, ¿no? Para ello, veamos el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, en este cuadro tenemos la densidad de corriente máxima de los conductores en régimen permanente, ¿no? Cuando están trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, ¿no? La sección nominal, nos dice, ¿cuánto es la sección nominal de este conductor? Según su sección nominal, vamos a tener acá una densidad de corriente en amperios por milímetro cuadrado. Y esto va a depender del tipo de conductor, ¿no? Este conductor puede ser de cobre, puede ser de aluminio, o una aleación de aluminio, como estábamos viendo, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? La sección nominal en milímetros cuadrados. ¿Cuál será su densidad de corriente máxima? Veamos ahí como dato. ¿Cuánto nos salió a nosotros el ejercicio en milímetros cuadrados? 31, creo. ¿Se acuerdan el Sí, ejercicio? ingeniero, 31,63. Entonces estaríamos hablando de 35, ¿no? En aluminio, ¿cuánto será la densidad? En este caso dice 4.5 4.5 amperios por milímetro cuadrado. Esa sería la densidad, ¿no? En esta tabla también se indican los valores que se refieren a materiales cuyas resistividades, en este caso a 20 grados centígrados, son las siguientes, ¿no? Entonces tenemos acá sus resistividades también, ¿no? Miren. La resistividad del cobre, ya tenemos aquí su valor, miren. ¿Cuál nos interesaría? Aluminio, ¿no? Aluminio duro, aluminio, aleación de aluminio, y en algunos casos acero recubierto con aluminio. Tenemos sus densidades para cada uno de ellos.
¿Ok? Eso también nos puede servir para hacer los cálculos. Entonces podemos calcular acá la densidad de la corriente por cada conductor, ¿sí? Dependiendo de qué, de la sección en milímetros cuadrados, ¿no? Si tenemos su sección, entonces ya podemos hallar muchos datos, ¿no? Entonces solamente tenemos que saber qué tipo de conductores, qué materiales para poder seleccionar, ¿ya? Por ejemplo, acá para los conductores ACCR, ¿no? Que son de acero, en este caso, en el cuadro 3 se tomará un valor de la densidad de corriente del aluminio, ¿no? Correspondiente a su equivalente y se multiplicará por el coeficiente de reducción. Según su composición será, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. En el tipo de ACCR hay que poner un factor de corrección acá, justamente solamente para los ACCR, ¿no? Dependiendo ahora de los hilos que tengan, ¿no? Puedes tener una composición ACCR de 30 a 7, puede ser de 26 a 7, 54 a 7, 45 a 7 y se utilizan los factores de corrección ahí. ¿Ok? Para poder determinar los valores, en este caso de la densidad de corriente del aluminio, sería la densidad del ASCR. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que corregir. Por otro lado, también indica que para conductores de naturaleza, en este caso de otra naturaleza, o sea que no estén ahí, la densidad máxima admisible se obtendrá con la siguiente relación. Tenemos una pequeña fórmula, ¿no? Esa densidad, vamos a tener acá la densidad del cobre, la raíz cuadrada, sobre ρ, 1,724. Esta formulita, ¿para qué nos sirve? Para determinar la densidad máxima admisible de cualquier otro material, ¿sí? Con referencia al cobre. ¿Qué significa cada uno de ellos? Donde ρ viene a ser la densidad de la corriente total del conductor, ¿no? En amperios por milímetro cuadrado, es lo que queremos determinar, ¿no? El ρCb viene a ser la densidad de corriente de un conductor de cobre, ¿no? Cuyo valor se obtiene en la tabla que hemos visto en la 4.3. ¿Ok? Y ρ viene a ser el coeficiente de resistividad del conductor a 20 grados centígrados. Y esto varía según los conductores. Ya sabemos aquí, para el AC, triple AC, el ACCR, el AK. ¿Ok? ¿Listo? Finalmente, la intensidad de la corriente que soportará el conductor será, ¿no? Entonces acá tenemos la intensidad de la corriente, va a ser este ρ versus por la sección, ¿sí? Entonces va a ser la densidad de la corriente por la sección, ¿ok? Anotamos ese datito, ¿ya? Entonces aquí tenemos la intensidad de la corriente, ¿no?
¿Listo? Continuamos. Entonces acá la intensidad va a ser igual a delta por la sección, ¿no? Entonces acá tenemos lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos aquí que la intensidad de la corriente eléctrica, o sea, la intensidad máxima de la corriente del conductor A, vamos a tener a I, y luego tenemos acá delta, que viene a ser la densidad de la corriente del conductor en amperios por milímetro cuadrado. Luego tenemos finalmente S, que viene en la sección, que sabemos cómo se determina, en milímetros cuadrados. ¿Ok? El delta, ¿cómo lo determinamos? En tablas. ¿Ok? En tablas. Y eso va a depender de quién. ¿Este delta de qué depende? A ver, bueno, ¿de qué depende este delta? Este delta de quién depende? Esa densidad de la corriente. Acá está el valor de delta, ¿no? Depende de quién. Del tipo de conductor, ¿no? Si es ACCR, entonces tenemos que aplicar acá un factor de corrección. Y si es aluminio, en todo caso, cualquiera de los conductores que está acá, cobre, aluminio o aleación de aluminio, tenemos el valor directo, ¿no? Tenemos su valor directo en la tabla. O sea, ya tenemos acá la densidad directa, los amperios por milímetro cuadrado. Pero si fuera un conductor, por ejemplo, el ACCR, tenemos que utilizar este factor de conversión con el cual podemos encontrar mediante esta relación. ¿Ok? Una vez que hemos encontrado la densidad de la corriente, ya podemos encontrar la intensidad de la corriente máxima. ¿Sí? Podemos encontrar la intensidad de la corriente máxima del conductor, el cual va a ser delta por S. La sección, ya sabemos cómo se calcula. El delta lo estamos indicando, se obtiene de tablas. Y estas tablas están en función al tipo de material del cual está hecho el conductor. Puede ser un ACC, si es un ACCR, tenemos que aplicar un factor de corrección. ¿Ok? Con ello, entonces ya podemos determinar ahí la intensidad de la corriente máxima, ¿no? Ahora, continuando con el ejemplo, ¿no? Con el que estamos trabajando acá, con el ejercicio, haciendo el cálculo ahora, ¿no? La potencia que vamos a transmitir, ¿cuánto era? 20 megawatts. Listo, miren, 20 MB, ¿no? ¿Y cuánto es el voltaje? 138. La tensión es de 138. De tensión. Entonces, en la simple terna, T igual 1, y luego tenemos, ¿cuántas fases van a ser? Una fase nada más. Entonces, lo que queremos es calcular la intensidad de la corriente eléctrica total. ¿Cómo calculamos la intensidad de la corriente eléctrica total? Entonces, regresamos, acá hay una fórmula. Acá hay una fórmula. Regresamos a esa fórmula. Miren, hay una fórmula clave. Les dije que anotaran, no sé si lo habrán hecho. Vamos a regresar ahí. La densidad por la sección. La intensidad es potencia, raíz de 3, número de conductores por fase, número de ternas, voltaje y factor de potencia. Esta es la fórmula. En todo caso, copiemos, ¿no? Copiemos la intensidad, a ver, intensidad, potencia, sobre, raíz de 3, número de conductores, ternas, coseno de phi. ¿Listo? Ya está, lo tenemos, ¿no es cierto? Ya. Vamos ahora al ejercicio, ¿ya? Vamos al ejercicio. Listo, entonces, ¿qué nos dicen aquí? A ver, repasando, entonces, vamos escribiendo acá los valores que corresponden cada uno. ¿Qué cosa era? La potencia. Aquí, ¿qué era? N. Y aquí era T, número de conductores, número de ternas. Acá era la tensión. Y aquí el coseno de El factor de potencia. factor de potencia. Muy bien. Entonces, ahora sí, podemos reemplazar. A ver, verificamos ese dato. Ya sabemos. Ahí, con esto calculamos ¿qué cosa? La intensidad de la corriente que circulará por cada línea. Sí, soy ingeniero, 92,971 amperes. Listo, ya tenemos ahí. Entonces, en la tabla de conductores, nosotros podemos ir a la tabla de conductores, de tipo AAC, ¿no? Y vamos a ver que el conductor que hemos seleccionado, el Acron, que era, ¿no? Acron 38.58 KC1000,
que tiene 7 hilos, en este caso, el diámetro del conductor va a ser de 5.04, el cual soporta una intensidad de corriente de 107 amperios. ¿Ya? Entonces, en todo caso, vamos a ir a la tabla con los conductores, ¿ya? Y vamos a seleccionar ese conductor. Ya, a ver, vamos a la tabla entonces, ¿ya? Tabla, a ver, ya. 92,7 amperios, ¿no? Listo. Entonces, vamos allá. Listo, a ver, nos vamos al conductor, a ver. ¿Cuánto era la corriente que soportaba? 92,97, ingeniero. $92, ¿no? Por la cantidad de amperios, si nosotros vamos aquí, miren, este tiene 107, ¿no? El primerito. Acro. Tiene una sección de 30,58 kc/1000. ¿Ok? Ese es el que se ha seleccionado en el texto, ¿ya? Entonces vamos a considerar ello, ¿ya? Ve la sección, nos dice acá 5.04. Anotamos ello y luego regresamos. Luego nos dicen acá, ¿cuántos conductores por hilo tiene? 7. ¿Ok? Anotamos esos datos de la tabla y luego regresamos. Así como seleccionó este conductor, podemos seguir bajando y podemos seguir viendo todos los demás valores. ¿Ya? Listo. A ver, regresamos, ¿sí? Ahora. Tenemos esta corriente, ¿no? 92,97 amperios. ¿Listo? Nos vamos a la tabla de conductores, estos conductores del tipo A a C, ¿no? Esto en el anexo 01. Luego acá seleccionamos el tipo de conductor. Según la corriente ahora, vamos y seleccionamos, ¿no? Acro, ¿no? ¿Ok? Y nos va a decir que es 7 hilos, tiene un diámetro de 5.04 milímetros y la intensidad de corriente máxima va a ser de 107 amperios para esa potencia. ¿Correcto? En la segunda alternativa, vamos a ver lo siguiente, ¿no? En la segunda alternativa también vamos a considerar ahí 60 kilovoltios ahora.
ternas van a ser 2. El número de conductores, en este caso va a ser 1. Entonces, ¿cuál será la intensidad de la corriente total? Entonces, aquí tenemos la intensidad de la corriente total y consideramos los valores. Otra vez hacemos el cálculo. Aquí tenemos la potencia, número de ternas, número de conductores, 1. Número de ternas, 2. En este caso, la tensión, 60. El factor de potencia, el cos phi. ¿Ok? El coseno de phi. Resolviendo, ¿cuánto sale? Ciento seis punto novecientos dieciséis. O sea, sale el mismo valor, ¿no? Sale este mismo valor. Entonces, ¿qué podemos decir acá, jóvenes? Entonces, que en la tabla de conductores del triple AC, según el anexo que se ha observado, también correspondería el mismo conductor, ¿no? El acro, ¿no? Porque este llega hasta 107, miren. Estaría en el límite, ¿no? Ya está casi en el límite. ¿Sí? ¿Y tiene cuántos hilos? Tiene 7, ¿no? 30 kc 1000. ¿Ok? ¿Y cuál es su diámetro? 5.04 milímetros. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya tenemos también otra forma de cómo determinar en este caso el conductor, ¿no? Estamos seleccionando el conductor ahora considerando ¿qué cosa? La potencia, la corriente, el número de ternas, la tensión y el factor de potencia. ¿Correcto? Bien, jóvenes, por ahora nos quedamos aquí, creo. A ver, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Sí. ¿Ya? Vamos a proceder entonces ahora sí a tomar su asistencia, a ver cómo vamos. Listo. Día. Ambrosio Pura.